Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Partimos de nuevo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro mucho. Gusto saludarles, gusto poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Este mensaje dura aproximadamente 30 minutos. Después viene la 11, gratuita, todos invitados. Y después terminaremos con un último mensaje, que es un mensaje de enseñanza de la Biblia. Este también es de la Biblia, pero está enfocado en un tema puntual de la Biblia. Y es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Eso es lo que vamos a hablar en estos primeros 30 minutos. Y quiero invitarles a que leamos en Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan, el capítulo 2. Y para eso, para estos efectos, quiero pedirle a alguien que me asista, a alguien que me pueda ayudar a leer Juan, el capítulo 2. ¿Podemos ponerlo en pantalla, por favor? Del versículo 1 al versículo 11, le voy a pedir a mi hermano León. ¿Puedes, por favor? Toma. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Usaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlos al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala lo probó, el agua hecho vino, sin saber en dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamado al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces al inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, sus discípulos que creyeron en él. Muchas gracias. Ahí te retiro el micrófono. Muchas gracias, León. Yo sé que ya oramos, pero les quiero pedir que me acompañen también muy brevemente a orar de nuevo. Padre Celestial, hemos podido leer tu palabra y queremos agradecerte por ella, y asimismo queremos pedirte que sea tu Espíritu dirigiendo esta reunión. Habla tú. Enséñanos tú. Te pedimos en especial por aquellos que aún no te conocen, para que por medio de tu palabra puedan conocer a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Quedamos en tus manos, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el Evangelio de Juan, en el libro que acabamos de leer, hay a lo menos 8 señales, 8 milagros. Este es el primero de esos milagros que está aquí. Es uno de los milagros que, y yo creo que todos van a coincidir conmigo, es uno de los milagros más anecdóticos, tal vez, a buena primera, que hizo el Señor Jesús. Convertir agua en vino, que casi divertido, casi para reírse. Lo que nosotros queremos hacer hoy, y ya los anticipaba anteriormente, es hablar acerca del Señor Jesús. En este punto del Evangelio de Juan, cuando comienza a hacer estos milagros, estas señales, el evangelista ya ha dejado bastante claro quién es Jesús, quién es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos que tú puedas tener claro el día de hoy.
¿Quién es Jesús? Dios, eterno, creador de todas las cosas, que se encarnó, que se hizo hombre. El Eterno, en un momento, vino a este mundo tomando una naturaleza, adquiriendo para sí una naturaleza humana. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el que va a salvar. Y esto es glorioso pensarlo así. Cristo Jesús es Dios. ¿Y saben la ironía de estos pasajes que leímos? Del primer milagro, convertir el agua en vino. Que tal vez cualquiera de nosotros, si estuviera presentando a Dios hecho hombre, habría elegido cualquier otro milagro, como resucitar a Lázaro, por ejemplo, y no algo que parece una simple anécdota. Hoy se acabó el vino. Bueno, voy a comprar un par más, un poquito más. Es como si se acabara la Coca-Cola en un cumpleaños. Parece, cuando lo pensamos a muy buena primera, algo muy básico, muy superficial. Y yo les quiero hacer en primer lugar la pregunta, para que se la cuestionen, y la vamos a intentar Dios mediante responder. ¿Por qué es que un milagro así es seleccionado como el primero o la primera de las señales al presentar al Señor Jesucristo? ¿Qué tiene este milagro que es tan importante, que a simple vista parece anecdótico, pero que realmente es importantísimo? Y eso, las implicancias que esto tiene para ti, es lo que quiero resaltar en esta tarde. Vamos, por favor, y les quiero presentar ahí una imagen, ahora sí, con las tres grandes cosas que quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar de este milagro, pero desde tres perspectivas. La perspectiva del novio, la perspectiva de María, la madre de Jesús, que está allí en el relato, y de los discípulos del Señor Jesús, que también están allí mencionados. Y esa será la reunión. En este caso, partamos por el primer punto, novio. En este caso tenemos una fiesta que es un matrimonio, una boda. A diferencia de las bodas en nuestro tiempo, esta es la gran fiesta final después de un periodo de aproximadamente un año entero, en el cual ya habían distintos tipos de contratos hasta que llegaba este momento, esta gran fiesta, que podía incluso extenderse varios días, y ya después de eso la pareja era completamente reconocida como un matrimonio. Y probablemente, debido al lugar en el que están y debido a que María, la madre de Jesús, estaba allí y está consciente del problema que está pasando, probablemente era algún tipo de pariente o amigo cercano de Jesús, el que estaba casándose aquí. Él era nuestro primer personaje que vamos a ver esta parábola. Y viene el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Ahí está el problema. Faltando el vino. No es tan fácil de solucionar como en el día de hoy. No hay totus, no hay líder, no hay líquidos, no sé. Para poder entender el peso de lo que esto significa, yo les quiero mostrar algunos elementos importantísimos, que son distintos en la cultura judía de hace 2000 años atrás que al día de hoy de nosotros. Tal vez el más importante, y quiero que lo retengan en su mente, por favor, es que tanto el banquete como la atención a todos los comensales era responsabilidad no de la novia. Muchas veces en nuestra cultura el padre de la novia ahí se pone con algo, ¿no? En esos tiempos era el novio el que tenía que
proveer este banquete. Él es el responsable de dar este banquete completo, de principio a fin. ¿Y saben qué? Esto era tan importante, que si había escasez de algo, si algo salía mal en esta fiesta de bodas, era responsabilidad del novio. Y de hecho, hay historiadores y comentaristas que incluso observan que podría haber dejado al novio y a su familia nueva, su señora, a expensas incluso de una demanda legal por parte de la familia de la novia, por no cumplir sus responsabilidades. No era algo menor. Era una vergüenza importantísima, era un estigma que podía marcar a esta familia nueva de allí. Después de todo, pensemos, un novio, si no es capaz de proveer para el primer día de matrimonio, ¿cómo va a proveer para el resto de la vida? El padre de la novia diría, oye, no puedes proveer para el día 1, ¿cómo te paso a mi hija? Podría incluso terminar anulándose el matrimonio y terminar con una querella. No era algo menor. Lo que está pasando aquí es, en silencio, una catástrofe para ellos, social. Tiene repercusiones sociales, no tanto materiales, pero sí sociales. Es una negligencia. Este novio que se quedó sin vino en su matrimonio es un negligente. Es alguien que se arruinó a sí mismo. Y es cosa de un par de horas para que todo el mundo se dé cuenta de que él lo arruinó todo. De que él realmente no es alguien tan responsable como parece serlo. Y lejos de ser un matrimonio bueno, podría terminar en algo extremadamente malo. Ahora, ya vieron el milagro, ya lo conocen probablemente muchos de ustedes. María, la madre del Señor Jesús, le dice, no tienen vino, manda a los sirvientes que hagan todo lo que él dice. Él manda a que las tinajas de la purificación las llenen de agua hasta arriba. Y el milagro es que esta agua se transforma en vino de la mejor calidad que existe. Tanto así que incluso recibe un elogio de parte del maestresala, del encargado de la ceremonia, diciendo, oye, este es el mejor vino, un honor que se lo hayan guardado para el final, es un privilegio para los invitados. No sabemos quién sería este esposo, no sabemos qué pensó, no sabemos cómo reaccionó, pero sí sabemos es que casi nadie notó la salvada que el Señor Jesucristo le dio a él. Y yo quiero que lo piensen de esta manera, por favor. Ese novio fue el que solito se puso la soga al cuello. Ese novio fue el negligente. Fue el que no proveyó. Fue el que falló a su obligación de proveer, de que no lo hizo. Él es el que no consideró la situación. Él es el que lo hizo mal. Él es el que merece el juicio, que lo enjuicien. Él merece la vergüenza, él merece el estigma. El que tiene que dar explicaciones es él. Su reputación, por su propia negligencia, está al borde del abismo, al borde de caer. Su reputación se va a dañar en un par de minutos o en un par de horas. Y esto es lo milagroso de esto. La primera señal de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué es? Él, Cristo Jesús, salvando de la ruina a este novio y a su familia. De una ruina que ellos mismos se granjearon, que incluso él merecía.
Nuestro Señor Jesucristo aquí se muestra, se manifiesta en esta señal, en este milagro, como aquel que es capaz de salvar de la ruina, de la vergüenza y del juicio a aquellos que están atrapados por su propia falta y que no pueden hacer nada al respecto. ¿Se dan cuenta de la potencia de este pasaje ahora? Eso es lo que Cristo vino a hacer. Eso es lo que Cristo el Señor vino a realizar. No es simplemente una anécdota. Es Cristo Jesús mostrándose y presentándose como aquel que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo pienso en este novio y él podría tal vez testificarnos y si lo entrevistáramos le preguntaríamos, oye, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, él tal vez diría, Cristo Jesús, Él me salvó de algo en lo que yo mismo me metí. Yo no podía salir de ahí. Yo estaba arruinado en mi futuro. Pero Cristo Jesús me salvó de ese estigma, me salvó de esa vergüenza. Ahora, hay algo que no quiero dejar pasar en este pasaje. Y tiene que ver con algo a riesgo de alegorizar un poquitito el pasaje, pero tomo el riesgo porque creo que realmente vale la pena. Tenemos también algunas figuras aquí, ideas muy rápidas, reténganlas para yo darles la conclusión muy brevemente. Este pasaje, en primer lugar, no está del todo desconectado de la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo, cuando María le habla, dice, todavía no ha llegado mi hora, aún no ha venido mi hora, versículo 4. Y la hora, en el Evangelio de Juan, es la hora de la muerte. Es la hora de la obra de la cruz y su resurrección posterior. Algo en este pasaje prefigura la cruz de Cristo. ¿Y saben lo que puede ser? Y esto yo lo encuentro precioso. Hay unas tinajas allí para la purificación de los judíos. Ellos tenían un ritual. Pero ese ritual jamás pudo purificar. Y lo que está haciendo el Señor es tomar aquello que jamás podía purificar y poner Él dentro de eso vino. Y les cuento por qué es tan importante. Primero, porque en ese siglo, y muchos siglos antes e incluso muchos siglos después, el agua en ese lugar era de tan mala calidad que la mezclaban con una parte de vino para purificarla. Antibacteriano. Y de hecho es más, hay varios pasajes en la Escritura que nos muestran que el vino a veces es una figura del lenguaje de sangre, de una vida entregada. Tal vez el más conocido es la Cena del Señor, pero hay varios otros más. Y lo que yo les quiero decir con esto es que había aquí unas tinajas de purificación con un sistema antiguo que era incapaz de salvar, era incapaz de limpiar, era incapaz de traer la verdadera purificación que prometían traer. Y sin embargo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aquí pone su vino, su sangre, para verdaderamente traer la purificación, que no puede venir por tinajas ritualistas, sino que viene por el sacrificio que Él mismo iba a hacer un par de años después de este episodio en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Cristo Jesús murió en una cruz. Él dio su sangre allí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque te ama. Lo hizo para salvarte. Lo hizo para purificarte de tus pecados, para limpiarte. Eso está prefigurado de manera implícita en este primer milagro también. Y todo esto, en la perspectiva del novio, primer punto, los dos otros son, cada uno es más corto que el anterior, bastante más corto que el anterior, así que tranquilo, por favor.
cada uno de estos elementos en la óptica del novio se convertirían en una ilustración de lo que Cristo hizo aquí en la tierra por ti y por mí. Así como el novio, él fue el negligente, él fue el que se equivocó, él fue el que no proveyó, él fue el que no podía salir de ese estigma. ¿Saben lo que dice la Biblia de ti? ¿Saben lo que dice Dios de ti? Dios dice que tú eres un pecador o pecadora. Dios dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados delante de Dios. Obviamente físicamente vivo, pero espiritualmente hablando, delante de Dios no estás vivo. Delante de Dios no tienes vida. Delante de Dios estás muerto en pecados. Eso es lo que se declara en la Escritura. Y somos totalmente incapaces de salir de allí por nuestra propia capacidad, igual que el novio, totalmente incapaz de salir de allí. Pero, y aquí está lo precioso, Cristo Jesús se muestra a sí mismo en este primer milagro como aquel que puede salvar de la ruina a aquellos que están perdidos, arruinados por su propia responsabilidad. Yo era el arruinado. Tú, espiritualmente hablando, arruinado o arruinada, en pecado. Y es simplemente cosa de tiempo para que sea manifiesto. Pero Cristo Jesús dio su vida en la cruz para limpiarte de tus pecados, para darte vida eterna, para que tus pecados que te tenían completamente apartado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, tus pecados puedan ser borrados y tú pudieses ser recibido como hijo de Dios o hija de Dios. Y todo esto es con base a la muerte del Señor Jesucristo en una cruz, a su vida entregada por ti, porque Él tomó tus pecados y los llevó Él en su cuerpo sobre ese madero. Eso nos dice la Escritura. Y yo redondeo la idea del novio. ¿Qué nos comunica el novio? Que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hay misericordia, hay gracia y hay salvación para aquellos que se arruinaron solos por su propia falta. El novio diría, Cristo me salvó de lo que yo mismo soy. Y asimismo también es lo que queremos comunicarte. Ahora vamos con María. Muy brevemente, porque precisamente el pasaje que habla de María es muy breve. Y quiero hacer un énfasis especial en aquella expresión que puede sonar un poquito extraña del versículo 4, que dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es su mamá. Ahora, lo que no tenemos que pensar, esto es una traducción al español, lo que no tenemos que pensar es que el Señor Jesucristo está siendo irrespetuoso con esta afirmación. No es así. Es una expresión tremendamente respetuosa para su mamá. Pero hay algo que no tiene. No tiene cercanía a esta expresión. Literalmente, esta expresión en el idioma original griego es ¿qué a ti y qué a mí? ¿Qué cosa nos une a nosotros? Es una figura del lenguaje, es una forma de marcar una distancia. Aquí dice Andrés Jr., mi papi está por allí, en alguna parte, se llama Andrés también. Imagínense que yo vaya y lo vea a él y le diga, hola caballero, ¿cómo está usted? Claro, podría sonar hasta como una broma, pero si yo lo dijera muy en serio, sonaría un poquitito chocante, aunque es totalmente respetuoso. Eso es lo que quiero hacer énfasis aquí. María acudió a su hijo
con la autoridad de mamá, a decirle, ayúdanos, no tienen vino. Ella sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero la idea de aquí tiene que ver con mostrarle a María una verdad fundamental con respecto del Señor Jesucristo. María por 30 años, aproximadamente la edad en la que tenía el Señor aquí, por 30 años había tratado con su hijo como su hijo. Ella como su mamá, con cierta autoridad, y él, el más obediente, sin pecado. Pero sin embargo ahora, el Señor quiere marcar una gentil, amorosa, pero importantísima distancia. María, de ahora en adelante, tú ya no puedes tratarme como a tu hijo. Si tú quieres ser parte de esto, María, tienes que tratarme como tu Señor. No como tu hijo más. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a María. No puede relacionarse con Él como su hijo, sino como su Señor. María aquí está aprendiendo que no hay una forma alguna, no existe forma alguna de saltarse el conducto regular de Dios. Y el conducto regular es el que te digo ahora. O recibes al Señor Jesucristo como Señor de tu vida, o realmente no es tu Salvador. Así de simple. Jesús no es un gran maestro, no es alguien que tengo que imitar, simplemente no es alguien a quien admiro, pero con algún tipo de admiración apática tal vez. No. O lo recibes como tu Señor y te sometes a Él, o no eres de Él. Eso es lo que María aprendió aquí. Y eso es lo que nosotros te decimos también ahora. Tienes que ver en la Biblia, en las Escrituras, quién es el Señor Jesucristo, creer en Él como Señor y Salvador y someterte a Él. No hay privilegios para nadie. Si no los hubo para su propia madre terrenal, no los hay para ti, no los hay para mí. ¿Qué tienes conmigo, mujer? María. Y María lo hizo, y lo hizo con gran alegría, porque ella entendió quién era su hijo. María nos cuenta entonces que someterse al señorío de Cristo es fundamental para acercarse a Él de manera correcta. Cree en Él, sométete a Cristo el Señor. Y ahora quiero hacer el último énfasis en el versículo 11, la parte final del versículo, búsquenla por favor, dice solamente una mención de los discípulos. Sus discípulos creyeron en Él. No dice nada más. Ellos no fueron actores principales, no fueron ni siquiera actores secundarios en esta historia. Ellos fueron simplemente espectadores completamente pasivos. Ellos estarían mirando esta situación de lejos y creyeron en Él. ¿Y saben lo que los discípulos te comunican y me comunican a mí? Nos comunican exactamente eso. Que para que tú recibas la gracia de Cristo el Señor, el perdón de tus pecados, tienes que reconocerle como Señor y Salvador, creyendo en Él. Eso es lo que quiero decirte. La forma en la que tú puedes recibir lo mismo que recibió el novio, salvación de tu pecado que tú mismo te granjeaste, es mediante reconocerle como Señor, creyendo en Él. Eso nos comunica María, eso nos comunican los discípulos. Sin participación alguna en esta señal, vieron esta señal y creyeron en Él. Hazlo tú también. Cree. Y tus pecados serán perdonados. Por lo tanto, esta
esta señal, este milagro que está aquí, el primero, el milagro de presentación de nuestro Señor, lo que está haciendo aquí no es simplemente la anécdota de, convertir agua en vino, qué divertido. No, es presentarse Él como aquel que es capaz de salvar y restaurar a aquellos que nos metimos en problemas nosotros mismos por causa de nuestro pecado. Créelo, sométete a Él como Señor y Salvador y cree en Él y tus pecados serán perdonados. Ese es el mensaje del Evangelio. Les quiero dar las gracias a todos por su atención. Vamos a orar y vamos a dar gracias igual por los alimentos que vamos a comer.